Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Queremos continuar con nuestra serie de matrimonios. Hoy seguimos con nuestro tema número 5, el tema número 5 de nuestra serie, Un mejor matrimonio. Hoy vamos a ver 3 principios para lograr una mayor armonía en el matrimonio. Mire, en este tema, esta parte de la armonía, del entendimiento, muchos expertos han sugerido varios principios para poder lograr la mejor convivencia, llevarnos mejor, llevarnos bien como parejas, ¿cierto? Pero mire, de verdad podríamos enumerar muchísimas recomendaciones, muchísimos consejos, muchos principios, pero hoy vamos a comentar solo tres principios que me parecen fundamentales para que podamos lograr y llevar a cabo una diferencia en nuestra relación. Esos 3 principios son tan reales que mire, aun cuando si solo uno de ustedes se toma en serio esto y se dedica a ponerlos en práctica, de verdad empezará usted a notar cambios y buenos resultados en su relación matrimonial. Mire, estos 3 principios vamos a enumerarlos. El primer principio fundamental sería hacerse responsable de todas sus acciones, de todas las acciones que tomemos, ¿verdad? El segundo punto, el segundo principio sería olvidar el pasado, ¿sí? Y el tercer punto sería ayudarnos mutuamente para desarrollar el carácter, ¿sí? Debemos considerar estos 3 principios juntos y en el orden que los acabamos de mencionar, porque mire, cada uno nos va a ir llevando al siguiente, ¿sí? Esto también implica que, bueno, nos va a requerir un esfuerzo, ¿verdad? Y va a requerir que de una manera muy minuciosa estemos identificando cuidadosamente cada uno de los aspectos que tenemos que mejorar entre nosotros, y hacerlo de una manera seria, dedicarnos seriamente a resolver estos problemas. Como primer punto, le mencionaba, es el primer fundamento, el primer principio fundamental sería hacernos responsables, ¿sí? de todas nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, etcétera. ¿A qué me refiero? Pues que no estemos ya echando culpas a otro, ¿verdad? Ya no echemos la culpa al otro. Mire, a veces a la gente nos resulta muy fácil inventar excusas. Nos resulta muy fácil echarle la culpa a los demás por algo que hayamos nosotros hecho, algo que hayamos dicho o algo que no hicimos, ¿cierto? Y especialmente lo hacemos cuando las consecuencias pues no son muy buenas. Cuando hay malas consecuencias, somos muy susceptibles de inventar las excusas, ¿verdad? De echar culpas a todo mundo. Mire, recuerde, el echar la culpa a otros fue la primera acción de nuestros padres en el huerto de Edén. Cuando Dios los confrontó con su pecado, y mire, eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3 del 8 al 15. Se lo voy a leer. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, mire, qué manera de responder. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ¿cierto? Me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el calcañar. Las escrituras nos muestran claramente pues, que Dios no permite que pongamos excusas de ningún tipo para que evitemos su disciplina, ¿eh? Él no permite esas excusas, así como no permitió y Él no aceptó las excusas de Adán y de Eva, tampoco, ¿qué cree? Tampoco va a aceptar las nuestras. Nosotros ponemos esas excusas buscando evitar las consecuencias por nuestras conductas, ¿sí? Mire, el culpar a otros por nuestra desobediencia o por nuestras malas acciones es una actitud muy típica, ¿sabe de quién? De los niños. ¿Sí? Los niños son muy dados a esto. Es algo natural en los niños. Mire, dos excusas que escuchamos muy frecuentemente y que son generalmente de una persona inmadura es el típico... Él empezó, ¿verdad? O ella empezó, ¿no? Ella empezó todo este problema, ¿no? O, ay, es que, perdón, no te oí, no te escuché, ¿verdad? Mire, es una realidad, se necesita madurez y carácter para admitir honestamente nuestra propia responsabilidad y poder decir, sí, me equivoqué. Cuando se dice que de una persona que es de las que nunca admiten que está equivocado, ¿verdad? Una persona que nunca admite que ha tenido un error. La verdad estamos hablando de una persona que tiene debilidad de carácter o tiene hipocresía, ¿verdad? Esas personas que no admiten que se han equivocado. Mire, uno de los principios básicos de la psicología moderna de este tiempo es el justificar las excusas y el culpar a otros. Justifican que nosotros culpemos a otros, ¿sí? Eso es lo que se ha dado ya en estos tiempos, ¿sí? Lo que está ocurriendo es que estamos viendo una manera de escapar de nuestra propia responsabilidad personal, ¿sí? El típico comentario es que, bueno, es que las circunstancias tienen la culpa, ¿verdad? Muchos terapeutas, ¿verdad? Muchos consejeros tratan estos aspectos de nuestra personalidad como humanos y dicen, sí, todo el ambiente, ¿verdad? El ambiente es el culpable de lo que hiciste o de cómo te sientes, ¿verdad? Los demás tienen la culpa, todos tienen la culpa menos yo, ¿verdad? Esto nos hace a los seres humanos jugar un papel de víctima, ¿cierto? Y miren, los terapeutas y los mismos consejeros avalan esa actitud y apoyan esos comportamientos, ¿verdad? En el matrimonio, cuando tratamos de resolver los problemas, pero nuestro compañero o nuestra compañera es una persona que no acepta su responsabilidad de lo que hace o lo que dice, esto lleva a un nivel de frustración en ese matrimonio. Mire, debemos comprender que cualquiera que sea la situación o lo que se haya suscitado entre nosotros, ¿verdad? Mire, debemos hacernos conscientes, solo yo soy responsable de mi reacción. Yo soy responsable, aún independientemente de lo que haya sucedido. Yo soy responsable delante de Dios. Aún lo que haya hecho mi esposa o mi esposo, ¿verdad? Dicen, las hermanas tendrán que hacerse responsables, ¿sí? Mire, debemos tener ese hábito de admitir nuestros errores, ¿sí? Mire, hay algo muy importante, ¿sí? En esta parte de admitir nuestros errores. Relacionado a lo que le acabo de comentar de terapias y la psicología, lo que menciona, somos muy dados nosotros a, bueno, en algunas ocasiones admitir parcialmente, ¿sí? Admitimos nuestra culpa, pero solo una parte. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos el acostumbrado, sí, tienes razón, pero yo lo hice de buena manera, pero sí te dije esto, pero tú ya me habías ofendido primero, ¿verdad? Ese pero lo que busca es justificar, ¿verdad? Yo busco justificar mi acción, no estoy admitiendo totalmente mi responsabilidad.
¿qué podemos hacer como pareja en estos casos? ¿Qué es este principio fundamental y de qué manera lo podemos aplicar? Mire, tenemos que ponernos de acuerdo en 2 puntos. El primero es de que, mire, no importa lo que me haya dicho o lo que mi esposa me haya hecho, yo soy responsable de mi reacción delante de Dios, ¿sí? No importa las personas que estén involucradas en la situación. Yo soy responsable de mi comportamiento, de mi buen comportamiento o de mi mal comportamiento, ¿sí? No es excusa lo que haya hecho mi esposa, ¿sí? No es excusa lo que haya hecho su cónyuge, ¿sí? Tenemos que hacernos responsables. También la otra manera, el otro punto es admitir que actuamos mal, ¿sí? Admitir que actuamos mal. Insisto en esto. Admitimos parcialmente, ¿sí? Admitir parcialmente, nuevamente, admitir parcialmente, estamos nosotros cayendo en esta actitud de no reconocer, ¿sí? Debemos tener cuidado en esto. Insisto, somos muy dados a hacer una concesión con nosotros y justificarnos en esa parte, admitir parcialmente solamente. Recuerde, Dios mira nuestras acciones, ¿sí? Él sabe el por qué y de qué manera hemos reaccionado. A Él no le podemos presentar excusas y a Él no lo podemos engañar. A los ojos de Dios nuestra reacción o fue buena o fue mala, ¿sí? No podemos presentarle excusas al Señor, ¿sí? Y mire, si empezamos a aplicarnos en esta parte, el dejar de poner excusas, el hacernos responsables, empezaremos a dar evidencias de algo que para el mundo parece debilidad. Pero mire, esta es una realidad importante. La fortaleza de carácter se reconoce cuando nosotros admitimos nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Bueno, otro punto es olvidar el pasado. Y olvidar en vez de continuar resucitando viejas quejas, ¿no? O reclamaciones, pues que ya habían sido solucionadas, perdonadas y olvidadas, ¿no? Y pues realmente cuando queremos empezar algo nuevo, debemos de olvidar completamente y que todo quede atrás. Hay un filósofo que dijo una vez, errar es humano, pero perdonar es divino, es divino. Pues esa frase significa que una persona ha hecho en el pasado algo malo, ¿no? Y deplorable. Y esa misma persona, pues le es difícil perdonar y olvidar las ofensas que otros le han hecho en el pasado, pero sin embargo espera que Dios le perdone sus propios pecados, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos visto eso, no? Y como mujeres muchas veces decimos que ya perdonamos, no sé, una infidelidad, una mala cara puede ser, ¿no? Un insulto, y muchas veces decimos ya lo perdonamos y lo olvidamos, pero a cada rato lo estamos sacando, ¿no? Lo estamos sacando, estamos reclamando. Y sobre esta base, pues, se nos ordena en Efesios 4:32, vamos a Efesios 4:32, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó por gracia, no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos muy buenos y mereciéramos su perdón. Y Él espera que nosotros actuemos de la misma manera y especialmente con nuestro esposo o esposa. Y esto tampoco significa que debemos pasar por alto una mala conducta persistente, ¿no? Y que donde no hay arrepentimiento. Significa que una vez que las cosas están arregladas por medio de la confesión, el perdón del pecado y el arrepentimiento verdadero, debemos hacer lo que Dios hace. Olvidarlo y dar el asunto por terminado, no traerlo ya a memoria. Cuando usted ha hecho todo lo posible para solucionar el problema con su cónyuge, no queda más por hacer. Si la otra persona continúa trayendo las cosas al presente, esas cosas que ya quedaron atrás y echándolas en cara repetidamente una y otra vez,
después de un largo tiempo, pues realmente lo que está haciendo es menospreciar la gracia de Dios para con nosotros. Y el Señor Jesús advirtió solemnemente en Mateo capítulo 18, versículo 23-25, si gustan después leerlo, que a los que le escuchaban sobre la pecaminosidad de esta clase de conducta, Él llamó malvados a los que no perdonan y dijo que Dios los trataría de la misma manera en que ellos trataban a otros. A menudo los esposos no se apresuran a solucionar sus conflictos, ¿no? Los dejan así. Y vean, en Efesios 4:26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que no debe continuar llevando sus quejas y una y otra vez contra su compañero, ¿no? Estas pues tienden a empeorarse a medida que ambas partes están ahí con el problema, ¿no? Una tras otra. El nutrir los agravios o aferrarnos a ellos contra otros, pues esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, es algo que forma parte de nosotros. Y esto puede ser porque queremos castigarlos de alguna manera, o puede ser porque queremos también, ¿no?, justificar nuestras propias actitudes y acciones. Las personas que dicen constantemente, es que no puedo olvidar lo que me hizo, o no puedo perdonarlo, por más que trato, no puedo. Lo que en realidad están diciendo es que no lo van a hacer, ¿no? Las disputas que pues no han sido solucionadas ni perdonadas actúan como ácido sobre nuestro espíritu. Es algo que va carcomiendo, es como un cáncer. Y cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios en esta forma, pues entonces permitimos que brote una raíz de amargura en nuestro corazón, que estorbe, que eso estorbe, y esto lo que provoca es que seamos contaminados. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchas sean contaminados. Realmente debemos entender que olvidar el pasado resulta saludable, tanto espiritual como emocionalmente. Es algo que trae un beneficio a nuestra vida. Así es. Y como tercer punto fundamental, vamos a ayudarnos mutuamente en el desarrollo del carácter, ¿sí? El crecer en esta parte, en esto de ayudarnos en el desarrollar nuestro carácter, es de lo más importante para el matrimonio, ¿sí? Y debiéramos estar hoy entendiendo esto y aplicándolo, hermanos, ¿sí? Mire, Dios, para desarrollar el carácter de sus hijos, Él trata con nosotros. ¿A través de qué? Él trata con nosotros a través de las circunstancias de la vida, ¿sí? Él tiene una meta muy clara. Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Dice 2 de Corintios 3, versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice también 1 de Corintios 15, 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo esto? Porque, bueno, nuestra imagen, la que traíamos, esa imagen que es la esencia de Dios, ¿verdad?, para nosotros, esa ha sido dañada a causa del pecado. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero el pecado ha dañado esa imagen, la ha desformado totalmente. Necesitamos ser restaurados a su misma imagen. El matrimonio, pues, ha sido instituido por Dios, ¿sí?
Y el propósito de Dios en el matrimonio, al instituir esta unión, ¿verdad? Pues mire, es también perfeccionar nuestro carácter, ¿sí? ¿Por medio de qué? De nuestra interacción matrimonial. Vea lo maravilloso que es esto, ¿sí? Mire, entonces, para crecer en nuestro matrimonio, debemos, pues mire, naturalmente, desarrollar nuestro carácter, ¿sí? Los cónyuges que son verdaderos creyentes deben estar dedicados cada día a llevar a cabo esto. Debemos buscar, mire, nuestro crecimiento en esta unión que tenemos, en la unión matrimonial, ¿sí? Y debemos también considerar, no solamente mi crecimiento, tengo que yo considerar el ayudar al crecimiento de mi cónyuge, de mi compañera, ¿sí? Yo tengo que ayudarla, no ser un estorbo, ¿sí? Imagínense que estemos en esta institución creada por Dios y estemos siendo un estorbo para que se cumpla su propósito. Es de considerar, ¿cierto? Tenemos que ser ayuda para el desarrollo del carácter de mi cónyuge. Y mire, quizás esto sea nuevo para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros lo comprendemos, lo asimilamos y empezamos a hacerlo parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra manera de pensar, va a ser realmente un factor que contribuya para el mejoramiento de nuestra relación, ¿sí? Esto requiere definitivamente madurez en nosotros. Mire, vamos a Efesios 4:15. Efesios 4:15 nos habla lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿sí? Dios aquí nos está mandando a través del apóstol Pablo a crecer en todos los aspectos, ¿sí? En todos los aspectos de nuestra vida. En el ámbito matrimonial forma parte, obviamente, de esos aspectos de nuestra vida. Dios quiere crecimiento. Crecimiento significa cambio, ¿sí? La madurez del carácter es un proceso gradual, hermano, hermana. Esa madurez no se alcanza de la noche a la mañana, No por haber escuchado esta enseñanza y nosotros haber orado a Dios con mucha convicción, el día de mañana nos despertemos ya totalmente maduros, ¿verdad? Usted sabe que no es así. Lo que sí podremos hacer, y lo podremos hacer para hoy mismo, es que como creyentes nos rindamos a el poder de Dios, nos rindamos al control del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Recuerde que pues nosotros tenemos que formar parte y cooperar, ¿sí? Para ayudar a nuestra esposa, a nuestro esposo en esta parte de recibir la instrucción y cambiar, ¿sí? Hay muchas formas en las que nuestro crecimiento está siendo obstruido, está siendo obstaculizado, ¿sí? Mire, la realidad es de que muchos de nosotros nos resistimos al cambio, ¿sí? Nosotros no estamos dispuestos muchas veces a cambiar de manera personal, ¿sí? Quizás muchas veces se ha motivado esto porque somos muy complacientes con nosotros mismos, o por nuestro orgullo, o porque quizás somos muy obstinados, ¿verdad? Con nuestra manera de pensar, o a veces somos insensibles, pensando que un cambio ya no creo que sea posible. Ya a estas alturas, ¿verdad? Aquellos matrimonios que llevan muchos años, ¿verdad? Dicen, yo ya no creo que pueda haber algo diferente para nosotros, ¿sí? O quizás muchos de nosotros no nos gusta aceptar de parte de nuestra esposa o de nuestro esposo lo que pues debiera ser algo bueno, ¿verdad? Las correcciones, ¿verdad? Advertencias, ¿cierto? Quizás no nos gusta escuchar eso de parte de nuestro esposo o de nuestra esposa. A veces no estamos dispuestos a cambiar, ¿sí? Y si no estamos dispuestos, mire, ese cambio no va a ocurrir, ¿sí? Nosotros debemos de ir hacia adelante, tenemos que avanzar, tenemos que permitir que Dios siga gobernando nuestra vida y estemos dispuestos a esos cambios. Mire, vamos a Hebreos 10:24. Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
¿Cómo nos podemos, esta palabra estimular? Estimular es ayudar, asistirnos el uno al otro, ¿sí? Mire, hay algo muy importante que debemos hacer. Si usted quiere que su esposa cambie en una área de que a usted le interesa, ¿verdad? ¿Qué cree? Usted tiene que empezar a ser ejemplo en esa misma área, ¿sí? Si usted quiere que su esposa se interese en usted y lo atienda, que sea generosa, ¿verdad? Pues, ¿qué cree? Usted tiene que aplicarse en esa área de ser generoso, de atender a su esposa, de interesarse por sus cosas. Ahí es donde tenemos que empezar a poner el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Recuerde, nosotros estamos llamados a llevar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta es la semejanza a Cristo. Nuestra meta no es ser semejantes a nosotros mismos, ¿verdad? No vamos a obtener, ni deseamos obtener, ni desearemos obtener lo que nuestro deseo personal, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar ser cada día más semejantes a Cristo. Hermanos, hermanas, ¿cómo podemos lograr esto? Por supuesto, tenemos que buscar la ayuda del que todo lo puede. Tenemos que orar a Dios, ¿verdad? Tenemos que orar a Dios y obedecer su palabra, someternos a Él. Y sabe, hay algo también muy importante que nos enseña esta porción de Hebreos. Tenemos que dar estas palabras de estímulo, de ánimo, ¿sí? Esto es algo muy positivo, ¿sí? Muchas veces nuestra relación ha sido normada por actitudes negativas, ¿sí? Hoy tenemos que cambiar, ¿sí? Estamos, recuerde, construyendo, ¿sí? Estamos tratando de construir y de, por supuesto, beneficiar y ayudar a nuestro cónyuge. Tenemos que buscar algunas situaciones, pues sí, muy prácticas. ¿Y qué le parece que entre nosotros nos dediquemos, empezando el día de hoy, a leer la palabra juntos, orar juntos, orar por esas actitudes que han sido nocivas para nuestra relación, ¿verdad? También, ¿qué le parece ser un poco más tolerantes con nuestras diferencias, ¿sí? Ser un poco más tolerantes con nuestra personalidad, ¿verdad? Que es también muy diferente el uno del otro, ¿sí? ¿Qué le parece también buscar y pensar siempre en el beneficio para la otra persona, ¿sí? Tenemos definitivamente que rendirnos nuestro matrimonio, rendirnos de manera personal y rendir nuestro matrimonio al poder del Espíritu Santo, ¿sí? De esa manera nosotros podremos reconocer y empezar a ver esta obra entre nosotros. Mire, recuerde, Lucas 1:37 nos dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Le parece que oremos el día de hoy y que el Señor nos siga hablando en estos principios que Él nos ha dado a través de su palabra, a través de su escritura, y nos siga poniendo este entendimiento y nos lleve a reconocer muchas de las áreas y de los aspectos de nuestro matrimonio que tenemos que cambiar y donde tenemos que crecer? Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos permites recibir. Ayúdanos, Señor, a reconocer esas áreas que tú has hablado, Señor, a poner nosotros en obra tu palabra y reconocer, Señor, dónde nosotros hemos sido orgullosos, dónde no hemos querido reconocer nuestra culpa, dónde nos ha faltado esa atención el uno por el otro, Señor. Ayúdanos a reconocer primeramente de manera personal lo que yo he dejado de hacer para beneficiar, para contribuir en el crecimiento y en el desarrollo del carácter de mi esposa. Te lo pedimos, Señor, porque dependemos de ti. Te necesitamos, Padre. Esperamos en ti, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Pues, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes, y si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión, la siguiente semana. Pues que Dios le bendiga, que tengan buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.